Hoy quisiera cerrar este tema que el Señor pues puso realmente en mi corazón para compartir un mensaje bien lindo que Dios me dio para empezar este año lleno de fuerzas nuevas y pues como de muchas estrategias que nos ha querido estar hablando Dios para todo lo que realmente estamos enfrentando, porque pues no podemos negarlo, estamos viviendo tiempos difíciles, pero hoy estaré cerrando nuestro tercer mensaje. He venido predicando un tema llamado cómo enfrentar las crisis a la manera de Dios, y es importante que nosotros podamos desde el mismo título entender qué es lo que el Señor nos está llevando a hacer, cómo enfrentar las crisis a la manera de Dios. A la manera de Dios. Nosotros podemos tener muchos pensamientos y mucha experiencia para enfrentar diferentes situaciones. Algunos incluso recibimos entrenamiento en nuestras profesiones para saber cómo enfrentar diferentes cosas, pero cuando viene una situación mayor a nuestra fuerza, a nuestro conocimiento, a nuestra capacidad, es allí cuando entendemos realmente lo débiles que somos y que necesitábamos era hacer las cosas a la manera de Dios, como Él nos enseña, como es lo correcto. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, pero Dios sí puede. Y qué bueno que usted le pueda decir a la persona que tiene allí a su lado, Dios sí puede, Dios sí puede. Así es que en esta mañana yo solo les pido, despojémonos de todo peso, dejemos el afán, la angustia, cualquier preocupación o distracción, dejémosla de lado y vamos a abrir el corazón a lo que hoy Dios nos quiere hablar. Hay un mensaje muy hermoso de parte de Dios en esta mañana para todos nosotros, así es que quisiera poder empezar con ustedes, que juntos hoy disfrutáramos este mensaje, todos juntos, todos de la mano. Así es que vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar, a poner el mensaje en las manos del Señor. Un tema muy lindo, muy bello, cómo enfrentar las crisis a la manera de Dios. Y el título para el mensaje de hoy, para esta tercera parte, ya cerrando la enseñanza, es: no temas ser quebrantado. No temas ser quebrantado. Ese es el título de este mensaje. Vamos a orar. Todos acá, vamos a orar. Inclinamos los rostros, niños también, y vamos entonces a ponernos en las manos de Dios. Padre, Dios santo y grande, te adoramos, te honramos. Te bendecimos, Señor, y agradecemos mucho, mucho tu amor. Agradecemos mucho, Padre maravilloso, que nos concedas en tu misericordia, en tu amor, en tu verdad, poder hoy, Señor, habitar en ti, en lo que nos quieres hablar y decir y hacer con nosotros, Dios. Permítenos honrarte y manifestarte nuestra gratitud. Permítenos también, Señor, hoy hablar verdad, palabra, Señor, de sabiduría, poder acercarnos a tu corazón y escuchar tu dulce voz. Por eso hoy, Espíritu Santo, yo me despojo de todo lo mío y te ruego que me uses para bendecir a tu pueblo. Úsame, Señor, para ser un canal, un instrumento de bendición para tu pueblo que te necesita, que espera, Señor, confiadamente que tú le hables. Háblame a mi vida también, Señor, porque yo también te necesito. Te damos a ti todo honor y toda gloria, Padre bello, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Dios. Amén y amén. Hoy quisiera hablarles este tema con mucho amor, con mucha claridad y con la palabra del Señor, por supuesto, siempre, porque aquí es donde está la sabiduría de Dios, en este libro precioso. Vamos a comenzar resumiendo lo que fueron los primeros mensajes. El primer mensaje, Dios me ponía a hablar sobre dos personajes que atravesaron situaciones muy difíciles, que la crisis vino a ellos y cómo ellos respondieron ante esas crisis, cómo Dios los guió y los dirigió hacia una bendición, cómo el Señor les fue ayudando. Así es que comenzamos nosotros en Génesis capítulo 31. Si quieren, por favor, abrir sus Biblias allí en Génesis capítulo 31, por favor.
Damos gloria al Señor. Damos gloria a Dios. Algunos de nuestros hermanos no se pudieron conectar aquí en Zoom, están conectados en Facebook y bueno, quiero darles también la bienvenida, cualquiera de los medios que sea que estén conectados. Lo importante es que hoy reciban esta palabra en su corazón. Génesis capítulo 31 fue el texto base que utilizamos hace 2 semanas para nuestro primer mensaje de cómo enfrentar las crisis a la manera de Dios. Y hablábamos de uno de los patriarcas, el tercero de ellos, llamado Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham. Y allí en el versículo 3 nos venía una palabra linda de parte de Dios para los planes que el Señor tiene en cuanto a la restauración, en cuanto a la dirección que nos está el Señor estableciendo para este año. Y en el versículo 3 el Señor le decía: también dijo Jehová a Jacob, vuélvete a tu tierra, a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Entonces, importante que nosotros podamos entender que para todo este año Dios nos ha dado la promesa de estar con nosotros, no importa lo que venga, no importa la situación que tengamos que atravesar. Sabemos que hay grandes cambios, que estamos en medio de una pandemia, que hay mucha expectativa por las cosas que están por suceder, la economía, la vacuna, tantas situaciones, pero en medio de todo, por favor, no quiten de su mente y de su corazón que Dios sigue siendo Dios, que Dios sigue estando sentado en su trono. Dios sigue estando sentado en su trono, en las alturas, en su majestuosidad. Él sigue allí controlando toda su creación. Y ese Dios tan poderoso que hizo el cielo, que hizo la tierra, los mares, ese Dios que aquí en el invierno nos envía la nieve, que en el verano la derrite toda, que hace que en la primavera vuelva y florezca todo, ese Dios tan poderoso, si está en control de la naturaleza, que ningún rey, ningún presidente, ningún ejército puede controlar un tornado, un huracán, un terremoto. Si Dios está en control de la naturaleza, de la creación, ¿por qué no va a estar en control de nuestras vidas? Y nos ha dicho para todo este año: yo estaré contigo. De hecho, si revisan sus Biblias, hay una promesa hermosa en Mateo 28:20, en donde Jesús dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, por favor, no vayamos a permitir que ningún problema, ninguna situación nos vaya a sacar de la presencia de Dios, del plan de Dios. Dios tiene un plan, le hablaba a Jacob, y Jacob, en medio del abuso de su suegro, en medio del temor que le venía a su suegro a perseguirle, luego el encuentro con su hermano Esaú, quien no tenía buenas intenciones para con él, en medio de todas estas situaciones, Jacob tuvo que buscar a Dios, tener un combate directo con Cristo mismo hasta que Él lo bendijera. Y Jacob pudo realmente superar la crisis con su suegro Labán, pudo superar la crisis con su hermano Esaú, pudo salir de una vida anterior de trampa, de engaño, de mentiras, de haber recogido todo lo malo que había sembrado. Jacob pudo hacer eso en la presencia de Dios, cuando el ángel del Señor lo tocó y lo bendijo y le cambió su nombre y le dijo: ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. Así es que es importante que nosotros podamos ir recordando cada una de las promesas que Dios nos va hablando. Ahora, encontrábamos también en el primer libro de Samuel, encontrábamos la historia de Ana, una mujer que se había casado con un hombre temeroso de Dios, pero que no le había podido dar hijos, y Ana le había dicho: ahí está Penina, ve y tómala por mujer, y esta mujer comenzó a tener hijos e hijas, y empezó a burlarse de Ana, porque Ana no podía. Ana era infértil, no lograba concebir, y pudimos ver cómo después de que la pisoteó, abusó de ella, se burló, Ana tuvo que enfrentar ese dolor en su vida, esa crisis, esa angustia, a los pies del Señor, en el templo de Dios,
entregándole sus cargas, entregándole su dolor y diciéndole: aquí estoy yo, si tú me bendices, esa bendición va a ser para ti. El hijo que me des, yo te lo consagro. Y vimos cómo Dios le respondió, Dios la favoreció y cómo el Señor la bendijo grandemente cuando ella quebrantó su corazón en la presencia de Dios. Entonces fíjense, Jacob, Ana, los primeros dos ejemplos que vimos en la Biblia nos enseñan que una crisis se debe superar a los pies de Dios. Es allí donde recibimos nosotros la respuesta, es allí donde recibimos las fuerzas. Déjeme decirle algo, muchas veces el problema en el que nosotros estamos no cambia, no desaparece. Pero cuando venimos a los pies del Señor, a pesar de que el problema sigue estando allí, la presencia de Dios nos quita la angustia, nos quita el miedo, nos quita los temores y nos hace entender que ese problema no es el fin de nuestra vida, que ese problema no nos va a destruir, y nos ayuda el Señor a enfrentar ese problema de una manera diferente. Porque ese es Dios, tiene el poder para sanar, pero también tiene el poder para fortalecernos adentro y enfrentar con paciencia, con perseverancia, una enfermedad, una crisis familiar, lo que sea que venga. Entonces siempre la manera de Dios será la correcta, la que nos ayuda a nosotros en nuestra vida. No sé cuántos allí en casa puedan decir amén. Decir, sí Señor, yo creo esta palabra. No sé cuántos de los que me están escuchando en este momento pueden decir, yo creo esta palabra. Yo creo que Dios me está dando aliento para este año. Yo creo lo que Dios va a hacer conmigo este año. ¿Cuántos en casa pueden decir eso? Y afirmarse en su corazón y entender quién es nuestro Dios y vivir en su amor, caminar en su amor, caminar en su protección, en su dirección perfecta para nuestras vidas. Y por eso lo bendecimos y lo honramos a nuestro Dios, que es tan bueno, tan maravilloso. Ahora, en el segundo libro de Crónicas, si quiere vaya conmigo allí, por favor, yo apenas estoy resumiendo. En el segundo libro de Crónicas encontramos una historia, el domingo pasado, la semana pasada, encontramos la historia de un rey que, según la misma palabra de Dios, hizo lo recto ante los ojos del Señor. Este hombre, Josafat, dice el versículo 32, segundo de Crónicas 20:32, y anduvo en el camino de Asa su padre sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero aprendimos que Josafat, hicimos una lista de 8 cosas buenas, 8 cosas para aprender de lo correcto que él hizo en su relación con Dios, cómo se fortaleció, cómo enseñó la ley del Señor, cómo Dios estaba con él, cómo Dios puso temor de Dios sobre sus enemigos, cómo aún sus enemigos venían y le rendían tributo. Aprendimos 8 cosas buenas en la vida de Josafat que nos sirven a nosotros como ánimo y aliento. Pero también vimos dos grandes errores que cometió Josafat en su vida y cómo eso le trajo unas situaciones terribles. Y en medio de la crisis que tuvo que enfrentar Josafat, porque la ira de Dios salió sobre él por sus malas decisiones, de hecho ese era el tema que tratábamos el domingo pasado, el poder de nuestras decisiones, cómo esos errores que cometió Josafat en la gente con la que hizo alianzas, cómo eso hizo que le generara una situación muy terrible. Y en el segundo libro de Crónicas, aquí en el capítulo 20, se nos da una instrucción de cómo orar. No lo leímos el domingo pasado, pero hoy lo vamos a mencionar antes de entrar en el tema de hoy. Dice aquí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, a partir del versículo 6, y dijo, Josafat está orando, y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dice el versículo 7, Dios nuestro, ¿no echaste tú de los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Versículo 9, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones
clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Fíjense que yo subrayé en mi Biblia, en el versículo 6, ¿no eres tú Dios en los cielos? O sea, Josafat en su oración en medio de la crisis que tiene que enfrentar, Josafat está reconociendo quién es Dios en tiempo presente. Tú eres Dios. Y eso es importante cuando a nosotros nos venga una situación difícil. Recordar quién es Dios hoy conmigo en el problema. Hoy tú eres Dios. Tú sigues estando en control, Señor. Hoy tú eres el Dios de mi presente. Pero fíjense que en el versículo 7, Josafat dice, ¿no echaste tú? O sea, Josafat no solo está reconociendo que Dios hoy está con él, sino que ahora está recordando el pasado, como Dios sacó siempre de grandes problemas, de grandes tribulaciones a su pueblo. O sea, Dios, el que hoy es y el que ayer estuvo con nosotros y nos sacó y nos bendijo y nos ayudó. Pero en el versículo 9 ahora dice, y tú nos oirás y salvarás. Entonces le habla en futuro. Y fíjese que con estas declaraciones lo que está haciendo Josafat es alentar su fe, cobrar ánimo en Dios, en quien es, en quien era y en quien ha de venir. El Dios que ha estado conmigo, que hoy está y que seguirá estando. El Dios del pasado, el Dios del presente, el Dios del futuro. Un Dios que según la palabra nunca cambia. Un Dios que es inmutable. Jesucristo, dice la palabra en Hebreos capítulo 12, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo no cambia, Dios no cambia. Y como estuvo contigo y te sacó de un problema antes, hoy te vuelve a decir, yo te sacaré. Yo te sacaré, yo te ayudaré, yo estoy contigo. No temas. Y eso lo vamos a estar leyendo aquí más adelante. Fíjese que esta oración desata una respuesta de Dios impresionante, impresionante. Antes de la gran victoria que venía contra un ejército, Josafat no tenía la fuerza para combatir el ejército que venía, pero desde antes de salir a la batalla ya Dios le anuncia la victoria y le dice aquí en el versículo 15, y dijo, aquí está hablando Dios, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y dice el versículo 17, al final del versículo, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Dese cuenta que cuando nosotros nos enfrentamos al miedo de una situación, cuando la crisis golpea nuestra puerta, las fuerzas se van y vienen muchos pensamientos. A veces esos pensamientos nos ahogan, nos confunden, nos hacen perder el enfoque. Pero si nosotros hiciéramos lo que hizo Jacob, lo que hizo Ana, lo que hizo aquí Josafat, venir a Dios y reconocer un momento, Señor, no sé qué es todo esto tan grande que se está viniendo contra mí. Sin duda alguna, hay muchos sentimientos en mi corazón, pero tú eres Dios y tú estás conmigo, Señor. Y como has estado antes, así estarás. Y yo confío en ti, pase lo que pase. Sé que de esto tú me sacarás, tú me librarás, Señor. ¿Cuántos en casa pueden decir amén? ¿Cuántos allí pueden decir sí, amén? Yo lo creo. Porque son promesas de Dios para nosotros hoy. Su palabra, como fue efectiva para Jacob, como sus promesas fueron efectivas para Ana, como sus promesas fueron efectivas para Josafat, siguen siendo hoy efectivas para nosotros, porque somos su pueblo, somos sus hijos. Así como ellos eran su pueblo, sus escogidos, hoy nosotros somos su pueblo, sus escogidos. Y es importante que tengamos esto claro, presente. Pero hay una parte final en cuanto a las crisis en este tema, y es algo crucial para crecimiento espiritual, para madurez espiritual, para que dejemos de ser niños.
y para que comencemos a avanzar más hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y el tema que hoy el Señor me puso es: no temas ser quebrantado, no temas ser quebrantado. Y me la pasé toda la semana cantando y repitiendo una y otra vez esa canción, esa alabanza. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Y me la pasé cantándola y cantándola y cantándola. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Y yo pensaba en algún momento, bueno, estoy preparado para que Dios realmente me quebrante, para que Dios me sumerja en una nueva prueba. Para eso es este mensaje, para prepararnos para lo que viene, para que nosotros, cuando venga aquel momento difícil, digamos: ya Dios me lo había hablado antes, ya el Señor me había dicho que la crisis vendría, ahora yo voy a estar confiado en Él. Así como Él me lo habló, Él me va a sacar de esto. Y para esto es necesario que nosotros ahora vengamos a un encuentro con el experto en resolver todas nuestras crisis. Y ese es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, que caminó con nosotros hace 2000 años. Cuando digo con nosotros, hablo de su pueblo, que vino aquí a la tierra y se hizo uno de nosotros. Y que fue quebrantado Él mismo por nosotros, para que pudiéramos ser bendecidos por Él. Vamos por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 14, y vamos a ver esta historia preciosa. Es una historia hermosa, es una historia linda, en la cual el Señor hoy nos enseña a nosotros cómo Él está en medio del momento difícil. Hoy vamos a aprender muchos principios acerca de una crisis y de que no debemos nosotros desmayar, de que podemos confiar en Él. Dice Mateo capítulo 14, vamos a leer a partir del versículo 22, dice la palabra: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, o la otra orilla. Entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Varios puntos importantes sobre esta enseñanza. Número 1, el contexto donde esto sucede. Jesús estaba con sus discípulos ministrando, lo podemos ver en los inicios, en los versículos anteriores del capítulo 14, Jesús estaba ministrando con ellos, a una gran multitud, enseñándole la palabra de Dios. Y cuando comienza a oscurecer, Jesús tiene tristeza, siente misericordia, compasión de la multitud tan grande, porque no habían comido. Y dice: ¿cómo los voy a despedir sin alimento? Y realiza un milagro hermosísimo delante de todos sus discípulos, y es cuando el Señor alimenta a 5,000 personas. Entonces están todos felices, están todos gozosos, acaban de ver la gloria de Dios, sus 12 discípulos, más de 5,000 personas acaban de ser alimentadas por el Señor, y es un momento hermoso en el ministerio de Jesús. Vieron a lo largo de todo ese día, vieron enfermos ser sanados, ciegos, cojos, mudos, toda clase de enfermedades, leprosos, endemoniados, ser libertados. Vieron toda clase
de manifestaciones del poder de Dios en Jesús. Fue algo lindísimo. La enseñanza, la predicación, lo que el Señor les habló allí, todos estaban gozosos con Él. Y en el momento en que ya se acercaba la noche y tenían que despedirlos, pues viene una necesidad física. Ya se habían solucionado necesidades espirituales con la palabra de Dios, se habían sanado enfermedades, pero había una necesidad básica que era el alimento. Y Jesús, ese pastor hermoso que tenemos nosotros, Jesús el buen pastor, alimenta a ese rebaño de más de 5,000 personas y lo hace sobrenaturalmente. Y fue un milagro hermosísimo. Y bueno, después de todo el gozo, después de esta gran victoria, de un día hermosísimo en la presencia del Señor, el Señor le da instrucciones precisas a sus 12 y les dice: súbanse a esa barca y los encuentro a la otra orilla, adelántense ustedes, que yo después les llego a la otra orilla. Bueno, el mar de Galilea era un mar conocido por la mayoría de ellos. El mar de Galilea era aquel lago grande donde estaban los hermanos Pedro, Andrés, donde estaban Juan, Jacobo, por lo menos ellos 4 que eran pescadores. Era donde ellos allí desarrollaban su profesión, la pesca. Pero ahora está el grupo más grande, tienen a un cobrador de impuestos, tienen a personas que pertenecían a movimientos políticos, tienen diferentes personas con diferentes backgrounds en esa barca, 12. Lo único que tenían en común ellos era que realmente habían decidido seguir a Jesús, pero eran personas bien diferentes. Y todos acaban de experimentar la gloria de Dios, acaban de ver esto tan hermoso, y ahora reciben la instrucción, la orden de Jesús. Y la orden es clave: atraviesen el mar de Galilea, los encuentro al otro lado. Ahora, dése cuenta que ellos están en esa barca por instrucción de Jesucristo. Préstele atención a eso. Por atención a la orden del Señor, ellos se meten en esa barca. Pero lo que ellos no sabían era que iban a tener que remar con gran esfuerzo, porque el viento era contrario. Y tampoco sabían la clase de tormenta inesperada que se iba a levantar. El mar de Galilea era un lugar especial, o es un lugar especial, hablando geográficamente. Es un mar que se encuentra a 195 metros por debajo del nivel del mar, 195 metros por debajo del nivel del mar. Está rodeado de montañas, tiene 45 metros de profundidad y es un escenario especial para tormentas inesperadas. En cualquier momento se puede desatar una gran tormenta, sus olas son muy altas, sus vientos son muy fuertes y no es un mar fácil de enfrentar en medio de estas tormentas. Los pescadores lo sabían, el resto no lo sabía tanto, pero los pescadores sí lo sabían. Pero hay otro ingrediente en este desafío que ellos están enfrentando, y el ingrediente adicional está en que el viento les es contrario y tienen que remar con mucho esfuerzo. Ahí quiero comenzar a contextualizar esto, a traerlo a nuestro tiempo de hoy. ¿En qué nos ayuda a nosotros esta palabra el día de hoy? Tal vez algunos de nosotros hasta este momento ya hemos caminado con Jesús por algunos meses, por algunos años. Tal vez, al igual que los discípulos, hemos sido testigos de milagros de sanidades, de liberaciones. Hemos presenciado el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas, en otras personas a nuestro alrededor. Tal vez, al igual que los 12, nosotros hemos perseverado en caminar con el Señor. Seguimos hasta el día de hoy caminando. Y vamos montados en esa barca, que la barca es la iglesia el día de hoy, la barca es el ministerio el día de hoy, el servicio al Señor. Vamos montados todos en esa barca con buen ánimo, con el deseo de servirle al Señor, con el deseo de seguir adelante. Bueno, el Señor nos envió, vamos adelante.
Pero fíjese usted que al igual que los discípulos, nosotros en esta barca en la que estamos el día de hoy, no podemos ver físicamente al Señor. Jesús no está físicamente con ellos. Ellos están solos en esa barca. Al igual que nosotros, hoy físicamente no vemos la presencia del Señor. No podemos decir, aquí al lado está Jesús, hola Señor. No podemos hacer eso. Tenemos fe en que Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Tenemos fe en sus promesas, pero no lo vemos. Y en el momento en que comenzamos a remar, en el momento en que decimos, vamos adelante, voy a crecer en mi relación con Dios, me voy a consagrar para Dios, mi vida, mi familia, mi economía, lo que yo soy, todo esto es para el Señor. En ese momento pueden entrar vientos contrarios, o sea, pueden entrar adversidades. Viene la adversidad en mi familia, la oposición familiar, vienen los conflictos en la familia. Vienen batallas personales, batallas con mi carácter, donde me encuentro luchando con gran fuerza para vencer un pecado, para vencer un área de aquellas que ya el Señor me ha dicho, no quiero esto más en tu vida. Entonces comenzamos como los discípulos a remar con gran fuerza en contra de las dificultades. Y al principio sacamos fuerza y vamos, pero hay otro ingrediente que nosotros tenemos que sumarle a esta prueba. Y es que Jesús vino, dice la palabra, Jesús vino a la cuarta vigilia de la noche. ¿Qué significa eso? Que ya ellos habían remado bastante. De hecho nos dice el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, nos dice que ellos ya habían dado sobre el mar bastante tiempo. Habían recorrido ya una distancia. Habían recorrido una distancia. No tengo el texto aquí anotado, pero ya habían recorrido una distancia aproximadamente de 5 kilómetros. De 5 kilómetros. 5 kilómetros. Remando con gran fuerza. En la noche. Dese cuenta que la prueba, la crisis, al comienzo la podemos tomar con una buena actitud, pero cuando se va prolongando, el tiempo se va llevando nuestras fuerzas y empezamos a enfrentar ahora la fatiga, el cansancio. La prueba se puede hacer más fuerte que nosotros. Y es allí cuando comienza nuestra mente, nuestra humanidad, a decir, ¿en dónde estoy? ¿Qué es esto? Y es allí cuando debemos pensar cómo se sintieron los discípulos del Señor. ¿Qué estaba pasando en la mente de los discípulos en ese momento? ¿Por qué Jesús no está aquí? ¿Por qué nos metió en esto? ¿Acaso no sabía que se iba a levantar esta tempestad? ¿Cómo nos manda en un viento contrario y nos deja sueltos? ¿Qué estamos haciendo acá? Porque es que ellos estaban en esa barca por instrucciones de Jesús. Jesús les había dicho que se metieran en esa barca. Pero ellos llevan ya varias horas remando con grandes fuerzas. Llevan ellos ya una distancia recorrida. Y la oscuridad es más fuerte, más densa que cualquier luz que haya allí. Y viene el miedo, viene el cansancio, viene la fatiga. Entonces es allí donde nosotros debemos reflexionar. Bueno, yo estoy aquí en este camino con el Señor. Yo estoy haciendo su voluntad. ¿Y por qué me vino esta enfermedad? ¿Y por qué me vino esta crisis familiar? ¿Y por qué, si yo estoy caminando en la voluntad de Dios, se me han levantado tantos problemas? Si yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer, ¿por qué entonces está toda la situación oscura a mi alrededor? ¿Dónde está Dios si yo le estoy obedeciendo? Y déjeme decirle, mucha gente en esa hora de la oscuridad
Es cuando se ha rendido, ha decidido abandonar la barca, ha decidido renunciar y ha dicho, no voy más. ¿Por qué me metió en esto si yo solo estaba siguiéndolo a Él? Yo solo estaba haciendo su voluntad. ¿Por qué me ha metido en este lugar de desespero, de miedo, de conflicto? Si yo solo quiero agradarlo, ¿por qué Él me está tratando de esta manera? ¿Qué he hecho yo, Señor? ¿Cuántos de los discípulos pudieron haber pensado, bueno, ¿cuál es el Jonás de nosotros? ¿Cuál es el Jonás que está aquí mal, en pecado con Dios y ahora Dios ha levantado esta tormenta? ¿Quién de nosotros es para botarlo de la barca? ¿Cuántos de ellos estuvieran realmente reflexionando y diciendo, Señor, ¿en qué pecado estoy yo ahorita que tú me has levantado todo esto? O que el diablo me quiere hundir porque estoy débil. Fíjese que la angustia comienza a sumar un peso muy fuerte sobre nosotros. Y los pensamientos, hay momentos en que no los sabemos nosotros enfrentar y pueden ser muy, muy fuertes y pueden ser mayor que nosotros esos pensamientos. Y nos pueden llevar a desmayar, nos pueden llevar a dejar de remar, a soltar los remos y a que los brazos caigan y decir, no puedo más, yo no puedo más. Dese cuenta que una crisis no es cualquier cosa, mi amado hermano. Y estos 12 hombres no están en cualquier prueba. Ellos no están en cualquier prueba. Ahora, mire cómo el ánimo de ellos fue bajando y bajando y bajando. Porque cuando la palabra nos dice que Jesús vino a la cuarta vigilia de la noche, se está hablando en el contexto, en el tiempo en que esto sucedió. Los romanos habían dividido la noche en 4 vigilias y la última vigilia era entre las 3 y las 6 de la mañana, la hora más difícil de la noche, la hora más adversa. Entre las 3 y las 6 de la mañana es donde más se dan los robos, porque los ladrones saben que es la hora perfecta donde el sueño es más profundo, donde la persona está totalmente dormida y es muy difícil despertarla. De 3 a 6 de la mañana, la oscuridad es más fuerte que el resto de la noche. Es una hora difícil. Y es a esa hora la hora que Jesús decide venir, que Jesús decide intervenir. Pero dése cuenta que cuando Jesús aparece, ya ellos no lo reconocen. Ellos no lo estaban esperando. Ellos estaban sumergidos enfrentando esa batalla. Se les habían olvidado los milagros, se les había olvidado la enseñanza del Señor, se les habían olvidado la sanidad de la multiplicación de los panes, de los peces. Todo esto había quedado atrás. Ahora estaban en una batalla de vida o de muerte. Y con cansancio, con angustia. El miedo se había apoderado de ellos. Y ustedes van a decir, ¿por qué, pastor? Mire lo que sucede en el versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. O sea, el ánimo de ellos estaba tan abajo que no pudieron entender cómo Jesús iba caminando junto a ellos, pero sobre el mar, porque Él es Dios. Y lo primero que hicieron fue asustarse aún más y decir, no podemos más, ahora es un fantasma. ¿Qué es esta clase de batalla que estamos enfrentando? Estamos enfrentando es un enemigo espiritual y nos va a destruir. Y dan voces de miedo. Es un grito de angustia, es un grito de espanto, es un grito de dolor. Y amada iglesia, cuando una crisis se hace prolongada, cuando una crisis no se resuelve rápidamente, puede venir esto a la iglesia del Señor. Puede venir el cansancio, la fatiga, el desánimo y el terror. Y en medio del terror, Dios te puede hablar. Dios te puede dar una palabra de aliento. Dios puede manifestarse en tu vida y pueda que tú no lo reconozcas. Y pueda que tú no entiendas que es Dios diciéndote, aquí estoy, ya llegué. Es importante que nosotros vayamos
guardando cada una de estas partes de lo que significa enfrentar una crisis como cristianos. Ahora, en medio de todo lo que están pasando los apóstoles, porque nos fuimos al análisis del plano humano, o sea, nos hemos puesto en los zapatos de ellos. Ahora miremos la otra parte, que es la parte sobrenatural, la parte divina, la parte del carácter de nuestro Dios, de quién es nuestro Dios, de por qué nosotros podemos confiar en Él. Primero que todo, en el versículo 22 dice que Jesús hizo a sus discípulos entrar en esa barca. Fue Jesús el que los dirigió hacia la prueba de la fe. Fue Jesús el que los dirigió hacia enfrentar sus propios temores, la adversidad. Fue Jesús el que los metió en ese esfuerzo que los iba a llevar más allá de sus límites. Fue por orden del Señor. Y lo que Dios hace en nuestra vida, debemos recibirlo con gusto, con agrado, porque sabemos que nos ama y que, como dice Romanos 8:28, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dios nos ha dado instrucciones. Si la marea es contraria, si el viento es muy fuerte, si la oscuridad se hace más densa, aún estamos en el camino y en el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aún estamos allí. Fue Él el que nos dijo, ve y hazlo. Él sabe por qué lo está permitiendo. Primer punto importante allí. Segundo punto. Vaya conmigo a Marcos capítulo 6, por favor. Marcos capítulo 6. En el versículo 48 nos da el segundo punto de quién es Jesús en medio de nuestras pruebas, en medio del momento difícil, en medio de la crisis. ¿Quién es Jesús? Versículo 48 dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Deténgase un momento a mirar qué es lo que este versículo nos está diciendo. ¿Cómo así que viéndoles el Señor remar con gran fatiga, si Jesús no iba en esa barca? ¿Cómo Jesús pudo verles remar? Bueno, la palabra nos dice a nosotros, aquí en el versículo 46, que después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Jesús decía dentro de sí mismo, amo mis discípulos, quiero estar con ellos, quiero enseñarles, quiero prepararlos, pero este es un entrenamiento necesario para el crecimiento espiritual de ellos. Ellos deben enfrentar esta tormenta sin mí. Yo no debo estar en esa barca. Pero aunque Jesús no está físicamente allí, mire la posición de nuestro Rey, del pastor de pastores. Él se fue al monte a orar por esos 12 hombres en esa barca. Él nunca les quitó los ojos de encima. Él sabía, porque desde el monte Él podía visualizar las nubes, las olas. Él podía sentir la fuerza, la furia del viento que venía, y Él no le quita el ojo a esa pequeña barca que se ve a la distancia y está orando toda la noche por ellos. Padre, dales fuerza. Señor, recuérdales los milagros que vieron. Dios mío, ayúdales que no desmayen. Señor, los estamos zarandeando, les estamos quitando, Señor, muchas cosas de su carácter que no necesitan, pero por favor, que sientan tu amor, Dios mío, que ellos sientan tu protección y tu cuidado, que
que ellos no tengan en su mente el desmayar, el rendirse. Dios mío, ayúdales a verme en medio de esa prueba. Señor, recuérdales las promesas que les hemos dado. Señor, muéstrales que yo estoy con ellos y que a pesar de que no me ven, sigo aquí sin soltarlos ni un momento. ¿Cuántas horas estuvo Jesús clamando por esos 12 que van en esa barca? Para que la prueba no los hundiera, para que sus pensamientos no los hicieran desesperarse. Había 4 pescadores, pero todos los otros 8 no eran pescadores. Tal vez no estaban familiarizados con la navegación. Tal vez no sabían absolutamente nada o no tenían fuerzas físicas. Tal vez eran torpes. Y 4 pescadores tratando de sostener esa barca y poniendo a los otros a marchar. Y pudo haber venido momentos de caos, momentos de conflicto entre ellos. Tantas cosas pudieron suceder en esa barca. Pero había uno que no los soltaba. Y era el mismo que los metió en esa barca de la prueba, de la crisis, llamado el Señor Jesús. Y yo te tengo noticias, iglesia. El mismo Jesús que se fue por la noche a orar por esos 12 en medio de esa tormenta, ese mismo Jesús, la palabra de Dios me asegura que está sentado en su trono junto a nuestro Padre, clamando por ti y por mí de día y de noche. Él está rogando junto al Padre por ti y por mí. La misma oración que hizo por esos hombres. Que no nos falte las fuerzas, que nos venga la sabiduría, que Dios nos dé poder aquí adentro, en nuestro interior, que recordemos sus promesas, que tengamos confianza, convicción, seguridad, que podamos enfrentar nuestros propios errores, temores, aún el propio fracaso, lo podamos enfrentar con humildad y que por nada perdamos nuestra fe. Esa es la oración de Jesús hoy. Esa es la oración del Señor hoy. Él los vio remando con fuerza. Él vio el cansancio. Él vio cómo ellos estaban ya fatigados. Pero cuando llegan al límite de sus fuerzas, cuando llegan al límite de sus emociones, cuando sienten que ya no pueden más, es allí cuando el Señor. Es allí cuando Jesús dice, es hora de que me vean. Es hora de que esta tormenta y esta prueba se acabe. Ahora sí van a ver mi salvación. Por eso, amada iglesia, usted tiene que seguir orando por la salvación de su familia. Usted no puede desmayar. Traer a un familiar nuestro a los pies del Señor es algo que toma años. Años. Porque nuestra familia lo primero que piensa es que estamos locos. Lo primero que piensa es que nos metimos en una religión rara, absurda. Nos ven como gente santurrona que juzga y que critica a todo el mundo. Mucha gente tiene, en nuestra propia familia, tiene prejuicios en contra nuestra. Pero al igual que Jesús, nos toca subir al monte a orar por ellos, a pagar un precio por ellos en oración. Muchas veces, al igual que Jesús, nos toca soltar la barca, dejar que nuestra familia vaya por su camino, por su vida, en medio de sus tormentas, y nosotros apartarnos de ellos, simplemente a orar por ellos. Solo a orar por ellos. Es necesario que nuestra familia se encuentre, ellos mismos se encuentren con Dios. Por eso nosotros tenemos que aprender como Jesús hace las cosas. Si nosotros hacemos las cosas en nuestra manera, vamos directo a un fracaso. Vamos directo al naufragio. Ahora Jesús permite que esa barca sea sacudida, no que sea hundida. Eso le habla a usted y me habla a mí. La prueba que venga no es para nuestra destrucción, mis hermanos. El Señor no va a permitir eso. Aún si nosotros tuviéramos que pasar por lo que hoy muchos cristianos están pasando en otros países, entregar su vida por el Señor, aún si Dios nos permite, ese no es el fin de la historia. Ese sería el momento más glorioso en el cual se acabó la tormenta de la vida, se acabó la tormenta de la opresión satánica y espiritual de esta tierra y encontraríamos en el Señor nuestra vida eterna.
Entonces dése cuenta que pase lo que pase, siempre lo que a nosotros nos espera es maravilloso y es glorioso cuando estamos en la barca del Señor. ¿Cuántos pueden decir allí amén? Esas palabras deben estar grabadas en nuestro corazón. Estas palabras deben quedarse en nosotros, porque Dios está permitiendo que el mundo sea sacudido, mis hermanos. Y como está escrito, todo lo que se puede sacudir será sacudido. Todo. Y eso incluye a la iglesia cristiana. Entonces, en momentos difíciles, en momentos de prueba y de angustia, es cuando nosotros más debemos alzar nuestra mirada. Como dice la palabra en el Salmo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alce sus ojos al monte de Dios. Allí en este monte estaba orando Jesús. Allí de lo alto viene nuestra respuesta. No es tiempo de fatigarse. No es tiempo de que la angustia inunde su corazón. La barca se puede llenar de agua, pero ¿por qué usted se va a dejar hundir? No, esta prueba no es para hundirlo. Esta prueba es para que usted crezca, para que usted conozca una nueva faceta de su Dios, para que usted se acerque más a Él, porque Él no le ha soltado. Él está allí, caminando con usted. Ahora dése cuenta a qué hora llegó Jesús. Jesús llegó en la hora más oscura de la noche. Jesús llegó justo antes del amanecer. Después de la tempestad siempre vendrá la calma, mis hermanos. Después de la noche más oscura siempre vendrá un hermoso amanecer. La misma hora, es curioso, pero en Génesis capítulo 32, en el versículo 22 en adelante, se nos dice que hubo otra lucha también muy intensa de Jacob, a quien habíamos mencionado antes, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía, así se quedó Jacob solo. Dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Qué hora es esa? La misma hora en que Jesús aparece a sus discípulos. Y hay muchas más historias en la palabra de Dios que nos dice que fue en esa hora de oscuridad, fue en esa hora avanzada de la noche, después de una intensa lucha, después del cansancio, después de la fatiga, fue en esa hora cuando vino el Señor y bendijo. Fue cuando vino el Señor y trajo su salvación y trajo su respuesta. Por eso usted no puede, mi amado hermano, desmayar. Usted necesita crecer, necesita madurar, necesita coger fuerzas. Este camino que hemos empezado es el único camino que lleva al cielo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie llega al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Es el único camino. Es un camino angosto, con una puerta estrecha. Decía nuestro pastor en enseñanzas pasadas que esa puerta hacia el cielo es tan pequeña que solo podemos entrar a través de ella de rodillas, con muchísima humildad. Decía el apóstol Pablo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos a la vida eterna. Amada iglesia, necesitamos despertar, necesitamos reaccionar. Esto no se trata de que nuestra vida sea próspera, esto no se trata de que logremos que nuestros sueños se conviertan en realidad. No, amada iglesia, hay un propósito grande en tu salvación y en la mía. Está el llamado del Señor a ir a predicar su palabra. Está el llamado del Señor a ir a ser discípulos. Y si hoy tú
Ya eres un discípulo del Señor. Di, bueno, gracias Señor, tal vez yo estoy como el pastor lo está predicando hoy, estoy en una barca, en medio de una crisis, en medio de una tormenta. Gracias Señor, porque me estás recordando que yo estoy aquí y que tú estás conmigo, que tú me metiste y que tú no me sueltas. Ya vendrá Señor la hora en que tú me responderás. Yo sigo adelante Señor. Si aún tú no te has convencido de Dios, si tú has sentido una simpatía por el cristianismo y has querido acercarte a Dios, pero aún tú no eres su discípulo, aún tú no eres esa persona que dejó el mundo atrás, que dejó la familia, los sueños atrás, sino que tú todavía estás así entre dos pensamientos, y hoy este es un llamado para que tú decidas meterte en la barca con el Señor. Métete en la barca con Jesús. De seguro tú vas a cruzar la otra orilla. ¿Qué se encuentra a la otra orilla para nosotros la iglesia? La vida eterna. Este es el mar que estamos nosotros enfrentando. El mar de problemas, el mar de batallas, el mar de angustias en esta tierra. Pero en la otra orilla está nuestra salvación, está la vida eterna, está el caminar con el Señor por toda la eternidad. Entonces, ¿por qué vamos a permitir que este mar nos hunda? ¿Por qué vamos a permitir que la tormenta nos ahogue y entre en nuestro corazón? No, mi amado hermano, guarda tu corazón para el Rey. Guarda tu corazón, que sea un lugar seguro, fuerte, compacto para Dios. Es cierto que en medio de estos momentos nuestra alma siente angustiar, nuestra alma siente desmayar, pero tú no debes temer ser quebrantado. Tenemos el ejemplo precioso del Señor Jesucristo, que fue quebrantado hasta lo sumo, dice la palabra, hasta lo sumo. Jesús fue al Getsemaní. Jesús fue al Getsemaní también en la noche. También en la noche fue al Getsemaní. Y pasó toda una noche orando y batallando contra su propia humanidad. Orando y clamándole al Señor: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús estuvo en esa barca como tú y como yo, siendo quebrantado. Pero su oración una y otra vez fue la misma: pero no como yo quiero, tu voluntad sea hecha, Dios, tu voluntad. Jesús se quebrantó para que nosotros pudiéramos recibir la salvación. Mira, mi amado hermano, quiero terminar este mensaje con esta reflexión. Lo más lindo que tiene Jesús para darte no es la restauración de tu hogar o tu restauración personal o una sanidad. Lo más lindo que tiene Jesús para darte no es un milagro o la prosperidad. Lo más lindo que tiene Jesús para darte es la vida eterna. Ese es el propósito por el cual tú y yo estamos en esta barca subidos, la vida eterna. El apóstol Pedro lo dice de otra manera, dice: alcanzando el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por eso es que estamos siguiendo a Jesús, para salvar nuestras almas. Lo más hermoso de Jesús no eran sus milagros, no eran las resurrecciones. Lo más hermoso de Jesús no eran las manifestaciones de poder, el alimentar las multitudes, el predicar, el enseñar. Lo más hermoso de Jesús solo podía salir cuando Él fuera quebrantado. Y en el momento en que su cuerpo fue quebrantado, partido por nosotros, como hizo Él con el pan, en el momento en que el cuerpo del Señor es quebrantado, sale lo más hermoso de Él, su sangre, su espíritu. Sale la salvación para ti y para mí. Lo más hermoso que tú tienes en tu vida no va a poder fluir si tú no eres quebrantado. Si tú no dejas que Dios quebrante el vaso y te haga uno nuevo, vas a seguir lleno de defectos, vas a seguir lleno de errores y de cosas que van a ser tropiezo en tu vida y en la vida de otros. Pero el Señor lo puso en estas palabras: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, entonces no puede llevar fruto. Pero si cae y muere, llevará mucho fruto. Es hora, amada iglesia, de que nosotros entendamos el propósito del cristianismo. El cristianismo no se trata de nosotros, se trata de Dios a través de nosotros para bendecir a muchos. Debemos ser bendición para esta tierra, debemos ser sal para esta tierra, debemos ser luz para esta tierra.
No podemos tener un cristianismo escondido y oculto. Necesitamos brillar en medio de la maldad, en medio de la perversión. Necesitamos hacer una diferencia, declarar con orgullo que somos hijos de Dios, que le pertenecemos a Cristo y que pase lo que pase, Él nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Así es que, amada iglesia, vamos a tener esta confianza en el Señor. Y lo que sea que suceda en esa barca, en esa tormenta, sabemos que nos hará crecer, sabemos que nos aferrará más al Señor, que Jesús no es un fantasma, que Jesús no es una ilusión, que Jesús es real, es el Hijo de Dios que resucitó con poder al tercer día, y que como estuvo con ellos ahí sobre ese mar, así está con nosotros hoy, en medio del mar de angustia, del mar de dolor, del mar de tormento. Sobre ese mar Jesús está de pie. Él controla los problemas, Él controla el mundo, Él controla las circunstancias. Y si la tierra se ha llenado de maldad, es porque Él un día juzgará toda esa maldad. Él los juzgará. Pero a nosotros nos compete confiar en Él y descansar en Él, amada iglesia. Así es que vamos a orar en esta mañana, vamos a levantar esta oración de confianza al Señor y decirle: bueno Dios, yo creo y confío en ti. Allí donde tú estás, inclina tu rostro y comienza tú a hablarle esto al Señor. Tú mismo comienza a decirle a Dios: Padre, yo confío en ti. Díselo tú con tu propia boca: yo confío en ti, Señor. Y tal vez soy medio cobarde, tal vez soy muy miedoso y no quisiera que me vinieran pruebas o cosas. Pero Señor, si estas cosas vienen, yo estaré tranquilo contigo siempre guardado. Háblale al Señor allí donde estás. Padre mío, te damos gracias en esta hora, mi Señor, por tu bondad y amor, Dios, por tu fidelidad, porque siempre has estado allí. Siempre has estado allí. Tú nunca nos has dejado y nunca nos desampararás. Nunca, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por darme el amor y la claridad para enseñarla, Señor, y para recibirla primero en mi vida, Dios. Hoy con toda humildad, Señor, yo te ruego que cuando venga, Señor, esos momentos difíciles, tú me recuerdes que estuve predicando este mensaje aquí, para que yo mismo tenga fuerzas en ti, Señor. Y que esta fuerza venga, Señor, sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, sobre aquellos que han creído en ti, Señor. Bendigo tu pueblo. Te pido, pon tu bendición sobre ellos, mi Señor. Levántales en la fe, levántales en el amor. Hazle gente que persevera. Hazle gente fuerte, valiente, Señor. Hazle gente de tu reino que te ama, Señor. Ayúdales, maravilloso Dios. Ayúdales, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te lo rogamos, mi Dios. Padre bueno, gracias. A ti damos honor. A ti damos gloria, Señor. Nos rendimos ante ti. Nos humillamos ante ti, Señor. Grande eres, Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias por tu mensaje. Levanta, Señor, a todo aquel que ha caído en su fe. Alivia, Señor, a todo aquel que está desanimado. Como tú le dijiste aquí cuando apareciste, les dijiste: ten ánimo, soy yo, no temáis. Tened ánimo, soy yo, no temáis. Que así tu pueblo hoy pueda levantarse con ánimo, Señor, y verte en medio de sus pruebas, en medio de su angustia, de su dolor, verte a ti trabajar y funcionar, ver tu fidelidad, tu amor y bondad. Jesús, llena nuestras vidas de ti. Y Señor, llévate todo miedo, llévate el espíritu de temor. Tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Llénanos de tu amor para que se vaya el temor. Llénanos de ti, Señor. Llénanos en esta hora, Dios, de ti. Para cuando venga, Señor, lo malo, saber enfrentarlo a tu manera. Ayúdanos, Dios. Te necesitamos. Oro por todo aquel que está angustiado, que está desesperado, que está deprimido, que se siente atormentado. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que logre, Señor, abrir su corazón a ti y para que tu Espíritu Santo en esta hora le toque su corazón, para que le libertes, Dios, de toda opresión del enemigo,
Liberta, Señor, de todo espíritu que ha traído angustia, miedo, todo espíritu que ha traído desespero, fatiga, desánimo. En el nombre de Jesús le atamos y le enviamos al abismo y ordenamos, Señor, en tu nombre, Jesucristo, que toda fuerza del mal ahora mismo retroceda en el nombre de Jesús y que nuestros hogares sean llenos de tu luz, de tu bondad. Gracias, Padre. Queremos tu paz, la paz que únicamente viene de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, te exaltamos y te adoramos, Dios. A ti sea todo el honor y la gloria, hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén.